paz y la bendición de Dios nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo sea en sus vidas, en sus hogares. El devocional de hoy está relacionado a manera de ejemplo con los deportes. Hay una diversidad de tipos de deportes. Está, por ejemplo, el fútbol, el béisbol, el básquetbol, el ajedrez, el atletismo, entre otros. Y hay diversas competencias también por edades, por categorías. Hay un campeonato mundial de fútbol, para el caso, y para ese tipo de competencias los países se preparan. Cada nación es representada por un equipo al que se le llama la selección nacional. En el reino de Dios también hay una selección celestial. Y ese es el tema del devocional para ahora. La gloriosa selección celestial. Y hay fundamento, por supuesto, en la Escritura para este tema. Lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 13. Les leo la Escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El versículo 4 de esta lectura en Efesios 1 dice lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El término central para esta palabra es nos escogió. Como muchos de ustedes saben, la Escritura se escribió originalmente en 3 idiomas originales. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es necesario entonces que nos remitamos al original griego de este término escogió. Pues aquí la Escritura habla de este acto divino, que Dios el Padre nos escogió. En el griego, esta palabra tiene como raíz el término exelexato, que traducido al español es selección. Así literalmente. Ustedes pueden confirmar esto buscando las fuentes más confiables para el caso. Entonces Dios también ha hecho una selección de personas para que puedan accesar a la vida eterna, para que sean parte del reino de Dios y ser así la selección divina, que sean los integrantes del equipo de Dios. Este pasaje nos precisa elementos muy extraordinarios para que lo sepamos nosotros. Dios hizo un exelexato, una selección. Sin embargo, esa selección no está centrada en los que seleccionó, sino en Cristo Jesús. Dice este versículo de Efesios 1:4, según nos escogió en Él. Y ese conjunto
de estos dos artículos, de estas dos pequeñas palabras, en él, se repite en diferentes partes de este capítulo 1 de Efesios, y no solo en el capítulo 1, en toda la carta del apóstol Pablo. Por lo tanto, encontramos que además del hecho de que Dios viene conformando una selección de escogidos, de creyentes en toda la historia, hasta hoy y en las diferentes regiones de la tierra, esa selección Dios la ha hecho centrada en Jesucristo el Señor. Porque al fin y al cabo, Él es el que pagó el gran sacrificio por la salvación de los escogidos. Es importante entonces comprender que Dios no centró su selección por haber encontrado algo valioso en nosotros, algo digno en nuestras vidas. Para nada. Lo hizo por Jesucristo, centrado en Él. Esto también significa que nuestra fe debe estar establecida en Cristo y solamente en Él. La fe evangélica, cristiana, debe ser cristocéntrica, no antropocéntrica como tanto se predica en este tiempo. Un evangelio centrado en los intereses, en los gustos incluso del consumidor, del cliente, por así decirlo, del hombre. Pero no, ese es un evangelio equivocado. La verdadera fe cristiana no está enfocada en el hombre, está centrada en Jesucristo, el Señor. También otro detalle que encontramos es lo que dice esta palabra, cuando Dios decidió conformar, hacer ese excelexato, esa selección de individuos salvos. Lo hizo antes de la fundación del mundo, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cómo entender que Dios lo hizo antes de la fundación del mundo? 3 elementos importantes para comprenderlo. Número 1 es que Dios nunca hace algo por emergencia, algo por accidente, mucho menos, o por incidencia. Dios lo hace todo previamente y perfectamente planificado. Número 2, que Él haya hecho este acto de conformar, de prever una selección de santos, de salvos en Cristo Jesús, nos indica la eternidad de Cristo Jesús, su divinidad, Él, el ser Dios. Porque, como dice Génesis 1, 26 y 27, que dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, según nuestra semejanza, hablando de Dios Padre, de Dios Cristo y Dios Espíritu Santo. A eso se refiere cuando dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Habla de la eternidad de Cristo y de su divinidad perfecta. El tercer detalle o elemento a considerar para que comprendamos por qué fuimos salvos, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, es porque Dios también previó la posible caída del ser humano. Hablando de Adán y Eva, nos encontraríamos con una inquietud o una pregunta que quizás es una de las que más ha prevalecido a lo largo del tiempo. ¿Sabía Dios que Adán y Eva iban a pecar? ¿Sabía Dios que sus criaturas perfectas abandonarían esa perfección al pecar? En realidad, la pregunta es la siguiente. ¿Dios tenía un plan por si el hombre caía? Claro que sí, porque Dios es un Dios justo. Dios no es un Dios tirano, no es un dictador, un autócrata. Dios es justo, es bueno. Dios le dio libertad al hombre para que eligiera cómo vivir. Eso es lo que nos hace ver esta palabra. Por eso nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios, ante la posibilidad de que el ser humano eligiera desobedecerlo, en consecuencia tener resultados desastrosos como los que Adán y Eva tuvieron, entonces Dios preveyó cuál sería la salida para el ser humano. Y lo hizo en Cristo Jesús.
También nos encontramos en esta escritura hablando de la selección celestial que Dios planeó, anticipó y que la viene ejecutando a lo largo de los siglos y los milenios, es el por qué lo hizo. El versículo 5 nos da la respuesta. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Dios lo hizo por amor. La Escritura nos dice que la naturaleza principal de Dios es el amor. Juan el apóstol en su primera carta, capítulo 4, versículo 8 lo dice. Dios es amor. Como Juan 3:16, amó Dios tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito. Entonces el amor fue lo que motivó a Dios a establecer este plan de la selección de los escogidos, de los elegidos, de los salvos. Y otro aspecto más de este plan de Dios es el para qué. Hemos considerado el por qué. Ahora, ¿para qué? El versículo 4 y los demás versículos nos lo dicen. Vuelvo a leerles el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El versículo 5 dice que también para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El versículo 6 dice para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, de manera detallada, 4 propósitos. ¿Por qué Dios decidió formar su selección celestial? Número 1, para que seamos santos, dice la palabra. Santos no significa impecables, ni tampoco totalmente perfectos, sino, santo viene del hebreo kadosh y del griego agio, ya lo habíamos considerado en algún devocional, que significa apartado para un propósito específico o especial. Eso significa santo. El primer propósito que aquí la Escritura nos enseña, ¿por qué Dios nos ha permitido y nos está permitiendo ser parte de su selección celestial? Es para santidad, para que mostremos al mundo uno de los rasgos de Dios, su santidad, el ser puros, el ser íntegros, el ser espiritual y moralmente rectos y justos, el ser diferentes al mundo impío, al mundo pecador. No significa que no seamos pecadores nosotros, lo seguimos siendo, pero no gobernados por el pecado, sino por el Espíritu de Dios. El segundo propósito dice, para que fuésemos hijos suyos. Y dice, por medio de Jesucristo. Aquí nos encontramos con la centralidad de Jesucristo. Este tema debe ser enfatizado especialmente en este tiempo de tanto engaño, de tanto error, donde millones han caído en el evangelio hecho, ofertado al gusto del hombre, sino en la centralidad de Cristo. Cristo debe ser el primero, el centro y el todo de nuestras vidas y de nuestra fe, porque sin Él no hay salvación, porque Él es el que murió en la cruz, Él es el que pagó el precio para nuestra vida eterna. El tercer propósito que encontramos por el cual Dios ha conformado esta selección de salvos en Cristo Jesús es para ser alabanza de su nombre, de su gracia, dice el versículo 6. Y el versículo 12 lo vuelve a enfatizar, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. La palabra alabanza viene del griego eulogio, que nos traduce el castellano o la palabra en español elogio. Eso significa, una alabanza es dar valoración, dar honor a alguien. Pues Dios nos seleccionó en Cristo Jesús para que seamos un medio para alabanza suya, para que el mundo no solo sepa, sino que pueda alabar a Dios, no por lo que nosotros decimos, sino por lo que nosotros somos y hacemos, ya que somos hijos suyos. En el versículo 9 encontramos el cuarto propósito por el cual Dios nos ha seleccionado en Jesús, dándonos a conocer
el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en Cristo, dice la palabra en el versículo 10. Dios nos escogió en Cristo para hacernos parte de ese misterio que es revelado a nuestras vidas una vez que recibimos a Cristo Jesús. Cuando nosotros voluntariamente primero reconocemos que somos pecadores, reconocemos que necesitamos un Salvador, que es Cristo Jesús y solamente Él, y luego cuando el Espíritu Santo, una vez que recibimos a Cristo, nos convierte en nuevas criaturas, nuevas personas, y Él nos crea, nos hace desarrollarnos en el reino y así ser ciudadanos de su reino y conocer, entender el mundo espiritual. Esto significa que no hay otra manera de entender las cosas de la palabra de Dios, la vida espiritual, los misterios de Dios, si no es recibiendo a Jesucristo. Por eso el mundo nos rechaza, por eso el mundo no comprende y nos califica de diferentes maneras, especialmente de manera negativa. Pero es porque ellos no comprenden, ellos están ciegos, sordos, mudos y sin inteligencia, sin entendimiento. Pero los hijos de Dios recibimos de parte de Dios esa sabiduría. El versículo 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, en este caso espiritual. No es un conocimiento, no es una sabiduría o una habilidad humana, carnal, natural. Es celestial, dice la palabra. Es un honor para nosotros ser parte de la selección gloriosa, divina, celestial, que Dios ha conformado en todos estos siglos hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, hasta el día de su venida. Dios no nos escogió porque seamos bonitos o porque encontró tesoros en nosotros o méritos grandes, ninguno. Al contrario, la palabra dice que a lo más vil, a lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. He publicado en una de mis redes este axioma, es decir, este pensamiento, una inferencia de la palabra de Dios, que Dios no escoge a los mejores, sino a los peores para que sean mejores. Oramos para concluir. Gracias, Dios, por revelarnos este plan glorioso, ser el pueblo escogido, ser salvos, no por ningún mérito o alta valoración que hayas encontrado en nosotros, sino, Señor, por tu grande amor y misericordia, y que lo has cumplido en Cristo Jesús. Gracias por los que son miembros de tu selección divina, Señor, en toda la tierra. Y quienes hoy, Señor, todavía no lo son, que reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador único, para que sean parte de tu pueblo, de tus escogidos, de tus excelexatos, como dice tu palabra. En Cristo Jesús hemos creído y creemos, Señor, y su nombre así confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.